El día de hoy llevamos a cabo la investigación de un artículo llamado El plan de muestreo directo para Trialeurodes vaporarium en cultivos comerciales de tomate. Bueno, como resumen de este artículo, inicialmente los objetivos es implementar estrategias de manejo para el control de mosca blanca en los cultivos invernaderos. También para contribuir así al establecimiento de un sistema de control biológico confiable y económicamente viable. Bueno, como método, el muestreo se dividió en tres. Inicialmente se hizo un muestreo totalmente aleatorio. Este se hizo entre las 5 y 7 semanas después de la siembra para plantas no divididas en tercios. Después de esto se hizo un muestreo aleatorio. Esto entre las 8 y 16 semanas, los conteos se realizaron en las hojas de tercio inferior y se finalizó con el muestreo bietápico. Esta se hizo entre las 17 y 24 semanas y los conteos se efectuaron sobre hojas de los tercios medio y superior. El estudio se realizó en un cultivo comercial de tomate bajo invernadero entre marzo y julio del 2006. Esto se hizo durante un ciclo de cultivo en un invernadero con un área de 4.500 metros cuadrados, localizado a 2.095 metros sobre el nivel del mar en la empresa Hortifresh S.A. La temperatura máxima bajo invernadero fue de 25 grados y la mínima de 10 grados, y tenía una humedad relativa del 70%. Como resultados generales se obtuvo que las prácticas culturales como el despunte influyen en la distribución espacial de las ninfas. También las prácticas como desoje repercuten significativamente en las densidades de las ninfas y los adultos, y la aplicación de insecticidas tuvo efectos sobre la densidad de adultos. El tomate es una planta de gran importancia a nivel socioeconómico debido a su alta demanda. Sin embargo, es un producto susceptible a distintas variables, tales como cambios climáticos, enfermedades y plagas. Actualmente, entre sus principales amenazas está la mosca blanca de los invernaderos, ya que tiene características como una alta resistencia a insecticidas. Existe la posibilidad de manejar sistemas de control biológicos y sistemas de control químicos. En 1997 en Colombia, en cultivos de tomate invernadero, se llevó a cabo un programa de investigación que determinó que económicamente era mucho más rentable manejar sistemas de control biológicos que químicos. Para manejar sistemas de control biológicos es necesario tener información base como la densidad de la población de la plaga. Para conocer esta información se deben llevar a cabo muestreos, pero en Colombia no se ha invertido ni desarrollado en sistemas de muestreo directo que sean económicos y confiables. De allí se ve la necesidad de desarrollar en este sistema de muestreo directo para que sea económico y confiable, con el objetivo de determinar la cantidad de parasitoide que se debe liberar para controlar la plaga. Entre la teoría con la que se relaciona esta investigación está el conocimiento entomológico, ya que, como se mencionó anteriormente, se busca manejar un sistema de control biológico. Esto implica la utilización de organismos vivos para controlar poblaciones de otros organismos, en este caso una plaga que sería la de moscas blancas. Por tal motivo es necesario tener conocimientos entomológicos como el comportamiento de la población y su dispersión para llevar a cabo la investigación. Dentro de la teoría también está lo que son las transformaciones de Boxcots, que son una familia de transformaciones potenciales utilizadas en estadística, en este caso para corregir varianzas desiguales y para aproximar los datos de conteo de ninfas por hoja a una distribución normal. La ley de poder de Taylor es una ley empírica en ecología utilizada en esta investigación para relacionar la varianza de la población, en este caso la varianza de unidades de ninfas por tercio de planta con su correspondiente media. Dentro de las principales investigaciones anteriores con las que se relaciona este artículo está una desarrollada por Boltzmann que se llama Aspectos comerciales del control biológico de plagas. Esta lo que busca es identificar aquellos aspectos económicos del control biológico de plagas. Como resultado en esta investigación se encuentra que el control biológico para cultivos de tomate en invernaderos es mucho más rentable hablando económicamente que el control químico. Esto es de mucha utilidad para este artículo, ya que de alguna forma descarta la utilización de controles químicos. Otra de las investigaciones anteriores más relevantes para llevar a cabo este artículo es una desarrollada por Bunting llamada Desarrollando un programa de muestreo primario. Como lo dice su nombre, en esta investigación se desarrolla un programa de muestreo primario y entre los resultados más importantes está que hayan la importancia de conocer la dispersión de la población de la plaga para llevar a cabo el muestreo. Y además encontraron que el muestreo directo es una herramienta muy útil al momento de tomar decisiones.
Esta investigación es de gran aporte para el artículo, ya que de alguna forma deja claro cuáles son esos datos previos importantes para llevar a cabo el muestreo. Otra de las investigaciones anteriores más importante para este artículo es una realizada por Zurroon May, en la que se estudia la dinámica de los patrones de distribución espacial de la mosca blanca en el envés de las hojas. Entre los resultados se encuentra que los adultos de la mosca blanca suelen agregarse en el envés de las hojas en el tercio superior. Sin embargo, las ninfas suelen agruparse en mayor proporción en el tercio medio. Esta es una información de gran importancia para el artículo, ya que sin esta no se podría llevar a cabo, y esta es una muestra de lo que debería dar resultado el muestreo. La hipótesis, es decir, a lo que quiere llegar inicialmente este artículo, es al diseño de la creación de un muestreo directo que determine los niveles de población de la mosca blanca en los cultivos de tomate con invernadero. Esto como criterio para la liberación del endoparasitoide que va a controlar la plaga. Como métodos y materiales, las variables a estudiar fueron 3. Inicialmente la densidad promedio de ninfas por hojas, el número promedio de ninfas y la densidad promedio de adultos. Como lo dijimos anteriormente, este estudio se realizó en un cultivo bajo invernadero en marzo y julio del 2006. Se utilizaron temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 10 grados. Por motivos de costo, la hoja fue la unidad de muestra. En esta se hizo una muestra trietápico, estableciendo que en la etapa primaria sería cuadros, en la segunda sería plantas y en la tercera serían hojas. Para determinar el número de unidades de muestra, se tuvo en cuenta la fenología de la planta, la densidad de ninfas y adultos de mosca blanca y el tiempo de un jornal. El muestreo empezó a la quinta semana de siembra. Inicialmente se tomaron 24 cuadros y 4 plantas por cuadro, 6 hojas por planta. Cuando las plantas alcanzaron las 8 semanas de edad, el conteo de los individuos se realizaron en 9 hojas por planta. El tamaño óptimo para la muestra se precisó en 5%, 10% y 25%. Para el muestreo trietápico se utilizó las ecuaciones de Gómez, citadas por Gómez. En esta, B es igual a la varianza media, E es la precisión deseada, Z es el valor de Z, A son las unidades de la etapa primaria, B las unidades de la etapa secundaria y R unidades de la etapa terciaria como principales. También se utilizó otra ecuación si las etapas no llegasen a ser relevantes. Estas son las ecuaciones de Finch. En esta, N es el número de muestras, A el intercepto, B es la pendiente, DO es un valor de precisión fijo, M es la densidad del individuo por unidad secundaria. Para la recolección de datos, inicialmente la unidad cuadro tenía un área de 29,60 metros cuadrados. Esta tenía 5 camas y estaban definidos por la intersección entre las naves y las divisiones del invernadero. Cada planta se dividió en tercio superior, medio e inferior. Esto variaba según la altura. En cada planta se tomaban datos como altura, número de nudos, número de hojas, racimos y número de ninfas y adultos presentes en la planta. Además de esto, el conteo de los individuos inició en el foliolo del extremo de la hoja y posteriormente de derecha a izquierda en zigzag a lo largo de la hoja. El registro de las variables se realizó semanalmente desde la semana 5 a la semana 24. Asimismo, se registraron cada semana los datos de la temperatura máxima y mínima y cada 20 días el pH. En el análisis de datos, inicialmente para el análisis estadístico se utilizó un software R. Además de esto, se hizo una progresión múltiple para determinar si había ocurrido efectos de prácticas de manejo y o condiciones agroclimáticas sobre las densidades de las ninfas y los adultos. Se hizo un análisis de varianza para conocer la relación que había entre las etapas y la variabilidad de la densidad de ninfas en el cultivo. Además de esto, se hizo también para conocer si los tercios de la planta y la disposición de los folios tienen efecto sobre la densidad de las ninfas. Se hizo una comparación múltiple para conocer la proporción de los ninfas y adultos presentes en cada tercio de la planta y en los foliolos de la hoja. Se llevó a cabo la transformación Box-Cox, esto para aproximar los conteos de ninfas por hojas a una distribución normal. Para el patrón de distribución de las ninfas en el muestreo, a través de la relación entre varianza y promedio de la densidad de ninfas por hojas, se pudo calcular el patrón de distribución de las ninfas a lo largo del muestreo. Y para poder calcular el promedio de ninfas por planta, se desarrolló un software el cual permite proyectar el promedio de ninfas por hoja por cualquier tercio.
De la figura 1 se puede interpretar que el desoje repercute significativamente sobre la densidad de ninfas. Como se puede ver en la figura 1A, en la semana 20 se lleva a cabo un desoje, lo que hace que disminuyan casi en un 90% la densidad de ninfas con respecto a la semana 1. Se puede concluir que los adultos son susceptibles a ambas causas, es decir, tanto a los insecticidas como al desoje. Sin embargo, las ninfas son menos susceptibles a los insecticidas debido a que ellas se ubican por lo general en el envés de las hojas. Como se evidencia en la figura 2A, en la semana 21 la planta alcanzó su máxima altura, y como se evidencia en la figura 2B y 2C, entre la semana 20 y 21, la planta tuvo la mayor cantidad de hojas, ramificaciones y nudos. La planta fue mucho más susceptible a los daños realizados por moscas y ninfas en la semana entre 19 y 20. Esto se le puede atribuir al hecho que justo durante este tiempo la planta ofrecía una máxima cantidad de suministro alimenticio. Como se evidencia en esta figura, entre las semanas 8 y 16, la mayor proporción de ninfas de mosca blanca se encontraban en el tercio inferior. Entre la semana 17 y 18, la mayor cantidad de ninfas de mosca blanca se encontraban en el tercio medio, y entre las semanas 19 y 21 la mayor proporción de ninfas de mosca blanca se encontraban en el tercio superior. Esto se debe a la preferencia de esta especie por alimentarse de hojas jóvenes. En los resultados obtenidos con la relación varianza promedio de densidad de ninfas por hoja, durante todo el ciclo del cultivo se obtuvo que la varianza tenía un valor mayor que el promedio de la densidad de ninfas por hoja, lo que indica que durante todo el ciclo del cultivo el comportamiento de las ninfas, su distribución fue agregada. Vale la pena recalcar que se realizó una nova para el muestreo trietápico que era de cuadro, planta y hoja, pero se encontró que la variabilidad de la etapa cuadro era muy baja, por lo que el muestreo se redujo a 2 etapas, es decir, planta y hoja. Cuando se estimó el tamaño de muestra del muestreo bietápico, se encontró que este variaba mucho de un evento de muestreo a otro. Por tal motivo se recurrió a la ley de poder de Taylor, con la cual a través de su análisis se llegaron a 3 momentos de muestreo diferentes: TP, TI y TMS. TP son todas aquellas plantas que no se dividen en tercios. TI es el tercio inferior de la planta y TMS reúne el tercio medio con el tercio superior de la planta. Con todos estos resultados, se llegó a la conclusión de que para el método directo solo iba a ser necesario identificar el tercio en el que se encontrara la mayor proporción de ninfas. Una vez identificado este tercio, solo se van a calcular la proporción de ninfas que se encuentran en este tercio. Y para los 2 tercios restantes, su proporción de ninfas iba a ser calculada mediante el software con una extrapolación que ya tenía unas proporciones definidas. En las figuras 5 y 6 se evidencia que el tamaño de la muestra varía conforme a la densidad promedio de ninfas por hojas, a la precisión y al costo. En esta figura 5 lo que encontramos es una estimación de los tamaños de muestra para, en la 5A, las plantas que aún no se dividen en tercios, y en la 5B, las plantas en las que la proporción mayoritaria de ninfas se encuentra en el tercio inferior. Ambas se interpretan de la misma forma, sin embargo, la diferencia entre la 5A y la 5B es que en la 5B hay una línea punteada. Esta indica el promedio de la densidad de ninfas por hoja en los tercios TI, TM y TS respectivamente. Por ejemplo, la figura 5A nos arroja 3 posibilidades de tamaño de muestra que son 143, 36 o 6 hojas. Esto asumiendo un costo de 763,29 pesos, con una precisión del 5%, 190,82 pesos con una precisión del 10% y 30,53 pesos con una precisión del 25%. La figura 5B se interpreta de igual manera. A diferencia de la figura 5, la figura 6, a pesar de también arrojar resultados sobre el tamaño de muestra y costos y precisión, en esta, como ya se maneja un muestreo bietápico, se dividieron las figuras de forma diferente. En la figura 6A corresponde a una precisión del 25%, la figura 6B a una precisión del 10% y la figura 6C a una precisión del 5%, pero se interpretan de la misma forma. En esta, la línea punteada también significa el promedio de la densidad de ninfas por hoja, del tercio inferior, medio y superior. Por otro lado, la línea negra y gris corresponde al tamaño de muestras de hojas y plantas respectivamente, ya que, como mencioné anteriormente, este ya es un muestreo bietápico. Por último, se diseñó como tal el muestreo directo. Este inicia con determinar la edad de la planta. Dependiendo de esto, se realiza un muestreo preliminar. Luego de este muestreo preliminar se define el tamaño de la muestra. Luego de definir el tamaño de la muestra, se desarrolla el plan de muestreo total. Luego se estima la cantidad de ninfas por hoja y una vez obtenidos estos datos se colocan los valores en el software de aplicación desarrollado anteriormente. Este va a arrojar como resultado la densidad de ninfas por planta. Posteriormente, al hacer una multiplicación, se halla la densidad de ninfas en todo el cultivo. Ya se tendría el criterio para la liberación del parasitoide que va a controlar la plaga.
Como conclusión, creemos que esta investigación nos sirve como ingenieros industriales, ya que nos permite tener un conocimiento amplio de los que son los cultivos de tomate y los problemas que estos pueden presentar, y además de esto, de cómo podemos atacarlos por medio de técnicas o estudios como es el plan de muestreo, en este caso un plan de muestreo directo. Además de esto, llevando a cabo este tipo de plan de muestreo, nos dimos cuenta que técnicas como deshoje o despunte, que son tradicionales, llegan a tener gran efecto en las densidades de las ninfas y adultos. Además de esto, creemos que esta investigación es muy completa, ya que se cuenta estructurada iniciando con todo lo que es los cultivos de tomate, dan una solución que es llevar a cabo un plan de muestreo, y además de eso muestran los costos que pueden tener el llevar a cabo este tipo de técnica.